trabajaban a sueldo de la asamblea. Y yo tenía a mi cargo ver cómo iban, porque se armó una Cámara Federal en lo que había sido cada comando en jefe, donde había habido un comando en jefe durante la dictadura y había una Cámara Federal que atendía a los crímenes que se habían cometido en ese lugar. Y bueno, cuando vino la ley de obediencia debida, que cortó la posibilidad de seguir con los crímenes, con los juicios a los oficiales, yo dije, bueno, este trabajo se acabó, que era el que en democracia yo tenía para adelante y demás. En esa época, justamente, se empieza a ver un movimiento en determinados partidos políticos, chicos, o desgajamientos. Por ejemplo, cuando se hace la interna entre Menem y Cafiero, hay una parte de la Democracia Cristiana, que entonces era secretario general Carlos Aullero, se pone del lado de Cafiero y otra parte del lado de Menem. Cuando Menem termina ganando, hay que ver que también cuando Cafiero ganó la gobernación, la ganó por afuera del peronismo, y el sello se lo dio la Democracia Cristiana, fue Aullero quien se lo dio. Por tanto era muy leal a él. Aullero renuncia a la Secretaría General del partido. Con él se va un grupo de la Democracia Cristiana, que se imaginan ustedes que la Democracia Cristiana era así, quedaron. Nunca fue un partido grande. Más allá de que haya habido gente, sobre todo intelectuales importantes y demás, como el propio Aullero. Yo mientras tanto seguía trabajando en la asamblea. Ahí me convoca Aullero, un día me llama a charlar él y una persona que trabajaba con él, que ya era diputada, que era Matilde Fernández de Cuarrachino, que trabajaba en la asamblea. Y Matilde, nos juntamos a charlar y me ofrece incorporarme a un partido nuevo. Y la verdad que mi primera reacción fue decirle, escuchame, muchas gracias, pero nunca estuve en un partido político. Mal te puedo ayudar a armar un partido si nunca estuve en un partido. No tenés idea, además, claro. Yo tenía ya entonces 60 años. No era un bebé de pecho, precisamente. Y yo le acepté. Y empezamos a armar un partido que cabían en esta mesa. En mi living estábamos todos cómodos y no es muy grande. Simultáneamente, cuando Menem gana, él sigue adelante con la política de amnistiar y da los indultos. Ahí también hubo una lucha fuerte y se desgaja un pedazo del peronismo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, lo que se llamaron los 8. El grupo de los 8. Que eran 8, estaba Germán Atala, que era el líder, estaba Chacho y estaban otros, Juan Pablo Cafiero, etc. Darío Alessandro, padre. No el hijo. Bueno, y por otro lado estaba el Partido Intransigente, que un pedazo también queda como separado. En fin, empiezan a haber desgajamientos, retazos, restos y retazos, que es como se arman los partidos nuevos, no salen de Marte. Y empezamos a reunirnos, en esa época nos reuníamos también con el socialismo de Boero,
Alfredo Bravo, que estaba desde el otro socialismo, lo que llamaban el socialismo democrático. Y poco a poco fuimos avanzando en una primera alianza. Y yo iba aprendiendo. Por ejemplo, yo soy muy poco hábil, después me entrené más, después para hablar espontáneamente en la calle, por ejemplo. Yo un actor callejero no se me da bien. Entonces, fuera de avanzada, vos tendrías que ser como ahora con los medios y las redes. No, yo en un lugar acotado, cerrado, qué sé yo, con la gente que no se me mueve y demás, yo podía hablar, pero... y además mi forma de hablar no es la forma tradicional de los políticos. De la arena, sí, de tribuna. Es mucho más de un docente. Coloquial. Bueno, entonces yo les decía siempre, no me manden a hablar a mí, porque la gente se muere de aburrimiento. Ay, mi vida. Bueno, como sea, son anécdotas eso. Lo cierto es que competimos la primera vez en el año 91, que yo fui cabeza de la lista de diputados nacionales en la ciudad. Perdimos como perro. Creo que sacamos 4 puntos. Y pusimos un concejal, que era Aníbal Ibarra. 2 años después ya habíamos crecido y ahí fuimos Chacho Álvarez y yo como candidatos del 93, que del lado de los radicales que fue Marta Mercader, que nunca me voy a olvidar de Marta, primero, bueno, porque era escritora de todas, pero además porque era la primera que tenía un celular. Parecía una caja de zapatos. Claro, Sí, porque los primeros eran no, antes eran como los primeros era como los cajones de los zapatos. Era así, claro. era así, era muy grande. Y me acuerdo que Marta iba a cualquier reunión, qué sé yo qué, y llamaban y sonaba como el teléfono de tu casa. Y ella atendía como en su casa, ¿no? A los gritos. ¡Ah! Era muy particular. Bueno, lo cierto que ahí competimos y bueno, entramos Chacho y yo. Y ya más concejales y más en la provincia de Buenos Aires, en Tropino, en fin, habíamos empezado a extendernos. Eso fue el 93. El 94, hasta ahí nos llamábamos Frente Grande. Claro. Como Frente Grande, en el 94, que fue muy pocos meses después de esa elección, se hace la elección a constituyente para que Menem pudiera ser reelecto, es decir, el Pacto de Olivos. Y en el Pacto de Olivos, la verdad que quienes salieron más golpeados fueron los radicales. Y nosotros los beneficiados de ese golpe, porque ese voto se vino para acá. Si en 95 salimos tercero. Claro, fue la primera vez que nosotros le empezamos a ganar a los radicales. Por 12 segundos. Claro. Y nosotros que habíamos sacado 14% de los votos y que calculábamos con suerte y viento a favor 18%, encima no teníamos plata, las boletas llegaron justo. Estas elecciones Nosotros creíamos que nos hasta el Coti Nosiglia se sentó a fiscalizar una mesa. No entendí nada, ¿cómo? En esas elecciones que ustedes ganaron, Coti Nosiglia fue la única vez que fiscalizó una mesa. Y en la mayoría de la escuela, que éramos, creo que era 19 en lenguas vivas, éramos 19 mesas, 4 habíamos seguido la línea radical. Los demás radicales habían votado a Bordón. Bueno, Perfecto. la cuestión es Hasta los que mismos radicales. Y ahí Coti tenía celular también, que no era muy común. nos sorprendió mucho que llegamos, yo creo que 38% de los votos. Acá
pero Neuquén 37. Claro. Es decir, cuando quisimos acordar, ahí fue un crecimiento exponencial muy fuerte, muy rápido, demasiado rápido para nuestra institucionalización. Cuando fue... Ya bajar un poco la música, algún parlante. No, déjalo, no, ya bastante fastidiamos. La cuestión es que cuando ahí nos sorprendimos, gracias, cuando vimos, cuando ya nos reuníamos en Paraná, en la Constituyente, en Santa Fe en realidad. Sí, Santa Fe. Cuando mirábamos la bancada, veníamos de 2 diputados, Claro. teníamos una bancada de 30 y pico, nos quedábamos sin respiración. Ahí Chacho demostró ser un gran armador y un tipo que comprendía la política, al mismo tiempo que era capaz de destruirlo. Es decir, es muy parecido a Lilita. Muy parecido. Sí. Sí, Las cuestiones personales inciden. qué lástima, qué lástima. No es solo la política. Bueno. El cálculo que él hizo, bueno, me llamó y me dijo, mira, Graciela, nosotros el año que viene hay elecciones a presidente, nos tenemos que presentar. Nosotros tenemos creo que eran 2 millones y pico de votos en todo el país. ¿Cómo hacemos para sostener? Porque una elección presidencial no es lo mismo que de medio término legislativa, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer una alianza más amplia. Y ahí, mientras se desarrollaba la Constituyente, tirábamos la batalla contra el núcleo de coincidencias básicas. En realidad nosotros contra la reelección de Menem. Íbamos teniendo reuniones con distinta gente, entre otros con Freddy Storani, a quien le ofrecimos ampliar las alianzas. En ese momento Freddy dijo que él no podía porque tenía un compromiso muy fuerte con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires y demás, lo cual es cierto. Pero sí se nos juntó el socialismo y se sumó Bordón, que con la reelección de Menem quedaba fuera de la carrera dentro del peronismo. Entonces, sin destino, ya no iba a ser gobernador. Se le pasaba el tiempo. O por lo menos él creía que era tiempo para otra cosa. Y de hecho le pegó en el palo, porque la elección que hicimos después fue muy buena. Y bueno, fue la primera vez que se hizo una interna abierta. Y bueno, quedó la fórmula Bordón Álvarez, ¿no? Que tuvo mucho voto. En realidad fueron después 5 millones de votos. Realmente fue una muy buena elección. Ahí, como en la Constituyente ahí yo ya empecé a saber de política y de lo que era el armado de un partido político. Bueno, tan tonta no podía ser. Claro. Así que era mucho laburo. Yo no pasé un solo año que no haya participado en una elección. En alguna elección. Fue uno tras otro, año por año. Cual me tenía con la lengua. Sí, un desgaste grande. Porque además no era fácil, no teníamos plata. Nosotros, nadie nos ponía mucha plata, como no fueran nuestros propios sueldos. Y bueno, inmediatamente después, como la reforma constitucional imponía o había decidido dentro de los acuerdos
que la ciudad de Buenos Aires iba a dejar de ser distrito federal e iba a ser una ciudad autónoma. Claro. Había que elegir jefe de gobierno, había que elegir constituyentes y había, para hacer la constitución, y había que elegir tercer senador. Porque si ustedes se acuerdan, en la reforma Alfonsín puso un tercer senador. Para la minoría. Y para que calculaba que iba a ser el radicalismo en el interior. Sí. Lo que no imaginó que íbamos a parecer nosotros joder la vida, pero bueno, son cosas que te pasan en la política. La cuestión es que Menem decide hacer primero la elección de senador, porque le había ido muy bien en esa elección de Marta Mercader. Por primera vez el peronismo gana con Herman González. Sí, me acuerdo. Fue la primera vez. Entonces él dijo, repito, para empezar ganando. Y lo pone a Herman González. Y en el frepaso miran así y dicen, ¿a quién carajo ponemos? Y Chacho dice, bueno, a Graciela. ¿Era la única mujer? No, había otras mujeres, lo que pasa es que como en todos lados miden Claro, sí, obvio. el nivel de conocimiento. Y el conocimiento que tiene para la Si afuera, pones porque la gente vota Juana Pérez, que a lo mejor era mucho mejor que yo, ¿cómo te va? Y no la conocía nadie. Había gente muy meritoria, por cierto. Muy. Pero y además la que venía ganando, entonces a campaña, te ahorras plata. Claro, porque ya está impuesto el candidato. Ya está puesto. se Es una salvó de no ser mecánica. la D. Nosotros sufrimos con las D, la novia D, la esposa D, la amante D. Nosotros siempre tenemos un problema en la lista con la D. Sí, eso le tiene que pasar a los partidos más grandes y además muy misóginos como son los partidos tradicionales. Totalmente. Y sobre todo Creo de que nosotros izquierda, vamos a la más cabeza. que los de derecha. Totalmente. Más que Nosotros los vamos de a la derecha. cabeza, Sí, tal cual. sí. Sí, nos costó mucho el tema de la Sí. Y bueno, y Nos yo sigue creo costando, que porque es una pelea. Éramos solidarias, ¿no es cierto? No, y además ustedes tienen figuras importantes entre mujeres que han sido desperdiciadas, muy desperdiciadas, hoy mismo. Tienen, digamos, seguro que cada una de ustedes, pero además de las más conocidas incluso, como Lilita Puig, como María Luisa Storani, como bueno, otras que hay, muchas. Pero bueno. Hoy hay una camada más joven que viene. Sí. Sí, las chicas jóvenes. Sí. Bueno, la cuestión es que me ofrece a mí, me ofrecen ser candidata y yo le digo, escuchen, yo no tengo ningún problema, pero ¿qué hacemos con la diputación? Y bueno, paciencia, yo estaba cumpliendo mi segundo año de diputado. Y la verdad que me largué, era una época muy especial. Hoy es inimaginable que alguien se largue a hacer una campaña sin un grupo de asesores de imagen, sin un equipo que se ocupe de la propaganda, sin equipo y sin plata. Nosotros una lágrima. Decir que yo tenía un grupo de asesores muy bueno. Desde mi primera diputación yo convoqué gente que me obligaba a pensar mucho. Mi primer asesor fuerte fue Vicente Palermo, que después cuando él se tuvo que ir a enseñar a Brasil, a la universidad, me dejó a Marcos Novaro y a María Matilde Ollier, que eran dos espadas fuertes. Y así, siempre tuve gente, después se incorporó para la senaduría, se incorporó Beatriz Arlo, es decir, gente que no te daba respiro, no podías babear con ellos. Ninguno perdía tiempo y era un éxito, te obligaban a pensar y fuerte. Y
a poner mucho el cuerpo, porque yo iba con mi propio coche, que me lo manejaba un compañero. Yo llevaba en el auto camisas para cambiarme, que tuve que pedir prestada a mi hermana. Empezaba el primer programa de televisión a la mañana y terminaba a las 12 de la noche, habiendo pasado por televisoras, radios, qué sé yo, que comíamos en el auto, me cambiaba en el auto. Me maquillaba en el espejito que me decía, un día me voy a sacar un ojo. Yo tenía una ventaja con respecto a cualquier mujer joven. No tenía hijos para cuidar. Que eso es... Tenía más libertad. Claro, en ese sentido yo tenía la libertad de un hombre. Claro. Por eso hay que revisar un poco el tema de la política en ese sentido, ¿no? Bueno, que empecé vieja, grande va. Y bueno, nada, cuando empecé, el otro contrincante era Banossi. Y cuando empecé, hicimos una primera encuesta que la hizo Enrique Zuleta Puseiro y yo estaba 12 puntos debajo de Herman González. No me acuerdo cuánto teníamos cada uno, pero yo sé que él me llevaba 12 puntos. Y bueno, trabajamos mañana, tarde y noche. Y ya cercano, faltarían 20 días, 25 días, me pedí otra encuesta. Hay que tener una cuestión, ¿no? Hacer campaña en aquella época en la ciudad de Buenos Aires no era tan caro. Porque la verdad es que con 60.000 afiches se cubría la ciudad. Y nadie te los despegaba o te pegaba encima. Después tuve que hacer en la provincia de Buenos Aires. La provincia fue complicada. Provincia brava. Aparte provincia brava. Provincia muy grande. No hay plata que te alcance. Bueno, Yo la entiendo, porque yo milité 30 años en Capital y estos 6 años de provincias La provincia me es pasó tremenda. por encima. exacto. Además te parás en 4 o 5 esquinas acá Claro. y son las te principales de parabas. cada barrio. Hoy ya es otra historia. Hoy las redes y todo demás. En esa época eso no existía. Era la televisión, era la radio y después los fines de semana el contacto cara a cara. Y bueno, cuando vino ya faltando unos 25 días o cosas así, me trae una encuesta y me dice, bueno, mira, le llevas 8 puntos a Herman González. Yo no se lo podía creer. O sea Yo que que- creciste 20 puntos, 12 más 8. Claro. Pero Estaba Impresionante. 12 abajo. yo Impresionante. era tal mi descreimiento, porque a lo más que yo apostaba era a no hacer mal papel, Claro. no a ganar, a no hacer mal papel. Entonces cuando me dijo así no le creí, es decir, le creí lo que él me decía porque no me iba a estar mintiendo, pero le dije algo anda mal. Mira, por favor Enrique, le digo, hace un tracking en toda la zona de Villa Lugano, en Córdoba, en La Boca. Hace por favor un tracking en esas zonas que tiene un voto peronista más fuerte. Bueno, se fue, no sé, habrá vuelto los 10 días, no me acuerdo. Yo mientras tanto seguía haciendo campaña. Y viene y me dice, bueno, le estás llevando 12 puntos. Había subido entonces 4 más. Entonces que por favor Enrique, no se publica nada. Acá me están votando los radicales. Si decimos que voy ganando, alguno le va a tirar los votos a Banossi, así que frenen, que nadie diga nada, no decimos nada, listo, se acabó. Había Seguimos aprendido adelante. mucho. Había aprendido mucho. Acelerado. Ya tenía
estrategia política. Pero porque vos te das cuenta por los barrios, cómo te recibe la gente. Claro. Sí, de mano a mano. Yo no sé si lo- hoy es es lo que exactamente mejor igual, pero en aquella época era muy... Te ibas a Villa Crespo y era percibe, tal cosa, se era tal percibe la otra, tal. tendencia. Enseguida. Y además, mira las mesas. Mirás en elecciones anteriores cómo votó cada mesa en cada circunscripción y Más o menos tenés. más o menos, bueno. Y en eso siempre, en todos los partidos, hay algún hiperexperto que te lo mira con lupa. Yo no lo miraba, pero venían y me lo decían. Entonces, bueno, nada, y pasó una cosa muy curiosa esa noche, ese día, y es que me llama Julio Aurelio, que era el gran encuestador de los peronistas, siempre. Me llama tarde, como a las 10 y pico de la Hasta el día noche. de hoy sigue haciéndolo. ¿Eh? Hasta el día de hoy. No, él creo, no, ya dijo, sí. Sí, Bueno, pero- de presa, digo. Sí. Y me dice Graciela, que una cosa parsimoniosa que tenía él, ustedes van a sacar, qué sé yo, 40%. ¿Y hoy el peronismo? No, bueno, total. Me da una cifra muy grande. Y yo no se la creo. No se la creo. El final fue, yo saqué 46, 24 Herman, 22 Vanosi. Es decir, fue un crecimiento exponencial. Fue muy buena elección que nos dejó sin aliento, primero que nada a mí. Perdón, esa elección fue año 86. 80. No, 85. 90, perdón. 95. 95. Después de la reforma. 95. Y después, en el 96, hubo que elegir constituyente. Claro, para hacerlo ahí. Y jefe de gobierno, etcétera, etcétera. Y ahí ganamos constituyente y yo presidí la constituyente. Yo era senadora y al mismo tiempo presidía. Y después, al año siguiente, 97, nos encontramos con que en la ciudad de Buenos Aires nos habíamos extendido bastante bien, había otros candidatos, qué sé yo qué, pero en la provincia de Buenos Aires no teníamos candidato. Nuestro candidato, que era Aullero, que era un excelente candidato, cuando hicimos la encuesta lo conocía el 2% de la población. 2%. Había sido diputado. Es muy cruel eso, muy cruel. Provincia de Buenos Aires siempre fue muy complicado. No, ahora, no, porque ahora también Chacho y yo preguntas quién teníamos casi 100% de conocimiento, pero porque era la televisión. Los medios. Porque además Son la gente medios. siempre se interioriza en la boleta del primer nombre, después nunca la gente lee más abajo, No, bueno, no persigue. pero a ver, Aullero al iba a ir candidato. primero, Sí, pero no me diga, no lo conocía a nadie, conocía, no me como diga. diputado no lo conocía. Bueno, y ahí Chacho me dijo que por favor me pasara a la provincia. Yo soy nacida en la provincia, podía hacerlo. Yo lo mandé a la mierda, literalmente. Se entiende. No es un eufemismo. Estaba exhausto. Estaba muy cansada. Estaba realmente cansada. Pipi. Estaba realmente muy cansada. Y además quería trabajar de senadora tranquila. Porque para que no dijeran esa cosa. Que no terminaba de la- mandato. No, además todos los días sesionábamos, menos los miércoles que sesionaba el Senado y yo iba al Senado. Ahora, Rucauf también, que era constituyente, Rucauf presidía el Senado, estaba los miércoles, pero después iba y estaba presente. No, éramos soldaditos.
igual que ahora. Claro, como ahora. Bueno, supongo que ahora habrá gente que también, a lo mejor hay gente que también lo hace, pero bueno. Sí, no, Ay, no, si no, no existirían las leyes, chicos. Hay gente que trabaja mucho. Bueno, la cuestión es que le dije que no. Y después, bueno, yo viajé a México porque había un mexicano, Jorge Castañeda, que cada tanto hacía reuniones de gente del progresismo de distintos países, donde iba Lula, iba Ricardo Lagos, nos íbamos reuniendo en distintos lugares. Bueno, yo fui con Aullero, alguna vez fue Storani también, en distintos lugares, para un pensamiento de una socialdemocracia en América Latina. No pasó nada. Pero bueno, nos conocíamos, intercambiamos todo. Y ahí, esa vez se hizo en México esa reunión, con una generosidad impresionante. Aullero me convenció de que aceptara. Y eso era él pasar a segundo plano. Que la verdad que a mí, yo ni quería oírlo hablar. De pensar en una campaña en la provincia de Buenos Aires, después de todo lo que había laburado con esa constituyente que me subió la presión por primera vez y nunca más me bajó. Me bajó con los medicamentos, pero ahí me quedó. La verdad que lo resentía. Y bueno, la pensé mucho y era obvio que no había nadie. No. Entonces estaba, en ese momento el candidato del peronismo era Pierri y el candidato de los radicales era Freddy. Entonces yo pedí a que iba a ser mi jefe de campaña, que era un diputado de la provincia de Buenos Aires, que por favor fuera y avisara por una cuestión de cortesía que yo iba a pasar a la provincia. Y le avisamos a los peronistas y le avisamos a los radicales. Yo no sé qué habrán dicho los peronistas, porque lo que hizo Duhalde fue sacarlo a Pierri y poner a su mujer. Pero sí sé lo que dijo tu amigo, ¿cómo se llama? Pose. Cholo. Que no me quería ni medio. No, él quería ser gobernador. Dice que había trabajado con vos. Sí, yo en esa época también trabajaba con vos. La cuestión es que... Pero nada que ver el Cholo. Claro, porque igual ahora le queda un mandato solo, con la reforma le queda un mandato solo. Me reputeó finito. Y creo que Alfonsín se enojó también, qué sé yo. Pero bueno, no todo, ¿no? Y lo que hizo Alfonsín fue cambiar a Federico por él mismo. Y bueno, y Duhalde a Pierri por Chiche. Ahí empezó en la ciudad de Buenos Aires. Terraño iba a ser el candidato y Chacho. Terraño era presidente del partido. Claro. Y habíamos hecho juntos, en realidad hacía rato que en el Congreso veníamos votando juntos muchas cosas. Y se hizo un apagón muy grande por las tarifas de la luz, se hizo juntos y qué sé yo qué. En realidad mi interpretación humana es que ni Chacho ni Terraño querían perder. Y ninguno estaba seguro de ganarle al otro. Y tenían que competir ambos. Entonces propiciaron la alianza. Y en la provincia de Buenos Aires, que la campaña empezó
cada uno por las suyas. También, cuando Alfonsín vio que no subía en las encuestas, empezó a escuchar los argumentos de que había que hacer la alianza. Y bueno, se terminó haciendo la alianza por necesidades mutuas. Nosotros no teníamos territorio, los radicales sí tenían, nosotros teníamos los votos. Era así. ¿Cómo? La historia se repite, la segunda como tragedia. No sé. Bueno, no, pero en esa época, bueno, no sé Fernando, No. pero el radicalismo en su conjunto era centroizquierda, era progresista. Y coincidíamos Obviamente. coincidíamos ideológicamente. Hoy la Sí, pero el ideología tema no era el progresismo. Es complicado con la ideología hoy. Pero yo creo que el tema no es la ideología. El tema es si se saben o no resolver los temas que ya no se pueden resolver con cabeza de derecha o de izquierda. No. Deben resolverlos. Eso te la pregunta porque cuando arrancamos... Eso es otra historia. Eso es otra historia ya. Y bueno, tampoco nosotros fuimos fabulosos en la alianza. El primero que fracasó fue Chacho, que se mandó a mudar. El cagón. Empezando por ahí. ¿Qué le pasó con el juego? Yo estaba justo en casa de gobierno. Nunca se analizó, así que no sé. No conozco Nunca se analizó. hay una, para que haya... Lo que pasa es que son decisiones personales y no... Sí, no, yo sé cuál era la decisión. Sé cuál fue la decisión, conociéndolo, imagino qué es lo que predominó en él. Chacho no toleraba ir por la calle y que la gente no lo abrazara y le dijera Chachito, ta. Y cuando empezó a irnos mal económicamente, Lo que nos pasa a nosotros. la gente no te abrazaba. Claro, no. La gente te empezaba a decir, muchacho, Y que es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuándo? Claro, nos está pasando. Vos que defendías a los vecinos y ahora... Ahí está. que es así, es así. Ahora, bancarse eso supone entender lo que es la política y hacerse responsable de sus obligaciones y de las ofertas. Tener la obligación de buscar la salida, no rajarte a tu casa y meter la cabeza bajo la almohada. Y fue una quiebra muy grande. Fue el comienzo del fin de la alianza. Una quiebra muy grande. Y en ese momento el riesgo país subió a 700. Sí, fue terrible. Tremendo. Fue cuando recién aparece la expresión ¿Perdón? aparece la expresión riesgo país, que se empieza a popularizar. Sí, nos torturaban todo. Sí, bueno, también es verdad que, a ver, no es que toda la responsabilidad estuviera solamente en Chacho. Ahí se combinó una serie de cuestiones. No hubo el coraje, la mirada de decir, bueno, terminemos acá con la convertibilidad, porque ya era un salvavidas de plomo. Lo que pasa es que nuestro votante, el votante de clase media, que ahorraba en dólares y que había tomado los créditos en dólares, porque a la gente que no compraba dólares le daba lo mismo. Tanto a un partido como al otro, éramos partidos de clase media. Era un costo político grande lo que... Los hipotecarios eran en dólares. Es que nosotros Ahora, cuando somos vos un país salías, dolarizado, todo lo manejamos con cuando vos salías a Brasil, sin ir más lejos, y veías que no te recibían un peso argentino, que un peso en dólar. Era una fantasía como en Cuba. Claro. Y hubo gente que hizo fortunas con el plazo fijo a 12%, a 15%. No había ningún país que pagara eso. Para retener la plata, que la gente no se fuera de los bancos, empezó a haber unos intereses que eran desmesurados. Tenía que reventar. Es que ese es el problema que siempre tuvimos. La inversión viene a la parte financiera, pero nunca a la parte productiva. Bueno, pero porque hay toda una construcción
de baja productividad por baja competencia. No somos competitivos, no queremos competencia. Nuestros sueldos no son competitivos. Sí. Hoy ya las cosas van a ser absolutamente distintas. ¿Pero por qué? Porque en lugar de gente va a haber robot. Ahora yo te las quiero ver esa. Y el robot va a ser muy barato. Las empresas grandes de todo el mundo que se fueron a fabricar o a México porque los sueldos son bajos, o a la India o a Bangladesh porque eran bajos los sueldos, ahora les resulta mucho más barato incluso a China fabricar en Europa. Va a ser más barato un robot en Europa que en China. Y en China hay que mantener al empleado aunque cobre bajo. Bueno, eso nos va a presentar otro problema. 30% de pobreza, gente que no se capacita, que no estudia. Bueno, no sé no cómo solo... se va a insertar en el mercado. Porque es que no se va a insertar. Claro, se va a necesitar mano de obra calificada para eso. Hay un video en Facebook que hay un robot que en un hotel te lleva el pedido, encima te festeja si te lo dejaste bien. Pero oíme, los bancos, vas al banco hoy, ¿cuántas ventanillas tenés? El banco, la estación de servicio, las casas, las comidas rápidas, todo lo manejan las máquinas hoy. Entonces, una de las cosas que ya se está discutiendo es que hay que cobrar impuestos a los robots. Los robots van a tener que pagar impuestos. Porque si no, para que no ganen en el mercado. ¿Y porque cómo sostenés a la gente para que coma? En fin, va. A ver, ustedes me preguntaron cómo entré en la política. Así. Ya está. ¿Cómo salí de la política? Cuando Chacho se fue y yo le dije, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos yendo como partido político a la oposición responsable? No, me voy yo solo, se queda todo el mundo. Bueno, yo me quedé bancándolo hasta que López Murphy, que no le quedaba otra también, es cierto, bajó el presupuesto en educación. El día que bajó el presupuesto en educación, dije, estos muchachos esta es tu mucho. Yo ya no puedo, me voy. Bueno, la particularidad que tenemos nosotros, al menos, incluyo las chicas porque más o menos tenemos la misma manera de pensar, no somos fanáticos. Cuando nuestro gobierno hace malas cosas, no lo defendemos, al contrario, no lo justificamos, porque eso es fanatismo. Y eso creo que ese es el error de los otros partidos, o del partido anterior. La fanatización absoluta, no está todo bien, ningún gobierno puede hacer todo bien, porque son seres humanos, claro, y ningún gobierno quiere hacer las cosas mal, pero le salen mal por cuestiones del mundo, por cuestiones de malas decisiones. Muchas veces son ella hace un rato dijo, al principio dijo obvio, que era un problema de mala gestión también. Claro. Porque si hay países que han gastado mucha plata en guerras y después pudieron salir, pero no se ve más allá. Una sola cosa. Cuando vos decís, como ahora que están todos desfilando y diciendo que pagaron, Sí. en esa organización que no es nueva, No. porque ya en la dictadura vos tenías grandes empresas, Rollo y otros, que decían, bueno, la parte de Córdoba a mí me queda cerca, están licitando tal ruta, ustedes se presentan con presupuestos altos, yo pongo el más bajo, pero yo entonces les dejo a ustedes el corredor de la Patagonia y a vos el de Mendoza. Eso lo arreglaban los empresarios, es la cartelización de los empresarios. La gran diferencia con esto es que se hizo desde el propio gobierno, que se sentaba, era debido y decía, bueno, a ver, vos ganás esto, y ahí está bien acá. Cuando vos decís entonces, bueno, de última, más o menos la misma. No, porque pasa esto. Cuando vos pagás 10, 15%, 20% de coima, lo que sea, de sumas grandes, no te vas a quedar sin ganarla. ¿Dónde recuperás la guita? En la calidad de lo que pones. La obra, claro, la obra. Entonces, hace caminos que se te rompen al año y medio, 2 años, de unos baches así,
O una vía de tren que termina chocando. Porque esto es lo que yo digo, la cuestión de la eficiencia en el trabajo, de la exigencia en el trabajo. Y vos no podés ir a exigirle como gobierno si cobraste una coima. Claro. Y no podés controlar tampoco cómo está hecha la obra. ¿Con qué cara? No podés. Entonces yo creo que los costos han sido altos. Yo no sé si vamos a ser capaces de cambiarlos. Es un desafío. El riesgo mayor que tenemos es que aparezca la antipolítica. Claro. La antipolítica. La antipolítica son todos podridos. Todos los empresarios son podridos. Malos que se vayan Todos los todos. sindicalistas son malos. Sí, como el todos los 2001 que políticos. vayan todos, pero luego vayan todos. Pero volvieron todos una vez. No va a ser que se vayan todos, pero que venga alguien que nos salve. Por suerte, acá antes se llamaban los militares. La verdad está desarmado. Iban y pero la golpeaban gente- no, a los pero la militares. gente Ahora, vino, no. esto por ahora no va. Ahora, que te lo llamen a un Tinelli o algo, Graciela, ¿cuál crees que es el factor principal que tiene el país nuestro que no podemos avanzar? es un montón. Bueno, aparte La sabemos, mentalidad pero una nuestra. falla que Nuestra forma de ser. No, pero hay muchas cosas. No hay idiosincrasia, porque bueno, decís, ¿qué hay? La idiosincrasia argentina, que es lo que pasa en Tucumán, lo que pasa acá, lo que pasa dónde. Vos fíjate, Sí, tan particulares como los alemanes, nena. ¿Por qué? ¿Y dónde está entonces nuestra falla? Porque nosotros como chistes siempre decimos somos Lo primero- nos nosotros. autoboicoteamos. Ese es el problema. No, pero bueno, si tienen todas las respuestas. No, yo quiero la tuya. No, tampoco tengo yo la bola de cristal. La primera cuestión es que no hay un solo argentino. El error grave de quienes vivimos en las grandes ciudades o cercano a la gran ciudad claro. es creer que somos los argentinos. Claro. Ustedes se van a Jujuy, se van a Salta, se van a Formosa y es otra forma de manejarse. Sí. Incluso tenemos zonas de nuestro país que tienen un sistema precapitalista, feudal todavía, Sí. clientelar en los votos, etc. Y no importa quién esté gobernando, Sí. puede ser peronista, puede ser radical. Sí, Sí, no hay diferencia. Yo les puedo asegurar que el sistema populista es el mismo. Bueno, Y los punteros clientelar. existen en todos lados. Así es. En realidad, la zona productiva en serio en el país es limitada. No solo porque tenés después enclaves como es Mendoza, algunas cosas en Tucumán, algunas cosas, es decir, tenés algunos enclaves, pero el resto, en este federalismo tan especial que tenemos, tiene federalismo para decidir, pero dependencia nacional para sobrevivir. Claro. Claro. Fíjense ustedes Sí. que en el momento en que Cristina Fernández de Kirchner estaba votando en el Senado contra el aumento de tarifas, su cuñada en Santa Cruz aumentaba el 700% las tarifas. ¿Y por qué? ¿Por capricho? No, porque se había acabado la guita fácil que venía de la nación. A pala. Y porque tienen una economía en Santa Cruz que está quebrada. Está quebrada. Entonces, ¿cómo haces vos para sacar más o menos con cierto equilibrio un país que tiene diferencias tan brutales? Cuando vos decís somos especiales, qué sé yo qué, no, lo mismo le pasa a Italia. El norte de Italia no quiere saber nada de cargar con Sicilia. De hecho, Sicilia es un continente, Bueno. no forma parte de... Para muchos italianos sí, tampoco quieren Nápoles, sí, las partes pobres no las quiere. Claro, los productos, Como no quiere, el norte productivo no quiere saber como nada. no quiere Cataluña ser más parte de Parte de España, España, porque ellos son ricos y el resto no.
Y vos decís, bueno, son porque... Ahora, de parte de eso, por una cuestión de formación y demás, somos autoritarios, desde ya, bastante soberbios en general, sobre todo los que vivimos en la zona con más productividad, y muy poco afecto a respetar la ley. Y la prueba, muy poco afectos a respetar la ley. Ni a cargar con las responsabilidades, que cargue otro. Cuando uno ve ahora, por ejemplo, que el gobierno necesita parar con la rebaja de del campo, el campo lo primero que dice a nosotros no nos toquen eso. Cuando se habló de traer competencia para los caños sin costura que hace Techín, salió Pablo Roca a decir que no. Ahora pues, están desfilando por... Somos corporativos. Somos poco competitivos. No bancamos la competencia. Son como competitivos en el fútbol. Falta la creatividad para poder... No falta creatividad, No. porque hay mucha creatividad. Y la prueba está que se van a otros Se van a otro espacios país. y son creativos. Sí, bueno, Claro, pero lo que tenemos es una concepción que viene de la formación ya desde lo revolucionario que fue el radicalismo al incorporar la clase media y después el peronismo que siguió incorporando democráticamente, pero con un dejo populista muy estatista. El Estado que me asista. El Estado. Omnipresente. Claro. Y cada vez, Adenauer siempre decía, toda la inversión que se pueda, todo el Estado que sea necesario. ¿Para qué? Porque el capital suele ser muy cruel. Sí. El Estado tiene que estar para redistribuir. Claro, irregular. Tiene que ser el lugar de la regulación. Claro, irregular. Entonces, que vengan todas las inversiones que quieran, pero tengamos un Estado que es el necesario para que nos dé respuestas a todos. por ahí Graciela, me he peleado con mi hermana, que la misma crianza que yo siempre radical, etc. Pero cuando ella se niega, por ejemplo, reniega de pagar ganancias. Entonces yo le digo, pero vos cuando vos hablas de redistribuir, digo, ¿qué te crees que estás hablando? Le digo, pagar ganancias, yo te puedo, aporto en la medida de mis posibilidades para que otro que no puede tenga, ¿no? No, bueno, pero hay otros que tienen más. O sea, siempre voy como Pero es un problema. Sí es cierto además que hay otro que tiene más, pero además si Pero vos siempre pones... la cuestión es, se la pasamos al otro, nunca Claro, nos pero hacemos cargo de... si vos pensás en una escala de justicia, el más justo para mí de todos los impuestos es ganancias. Sí. Adecuado a lo que gana cada uno, obviamente. El más injusto es IVA. El más injusto. ¿Qué afecta a todos? ¿Cuál es el más injusto que no escuché? El IVA. Es el impuesto al pobre. Pero es el que más se cobra, Claro, porque es más fácil de recaudar también. porque es el que se recauda. Sí, es más fácil de recaudar. ¿Crees que tenemos salida? ¿Crees que tenemos salida? Si no, ¿qué hacemos? Nos suicidamos. Después de acá, ¿qué pedimos? Y yo te digo que estoy al borde. Pedimos que se pierde. No, pero el IVA es que pagás la comida y lo pagas el medio y el resto. No, lo mejor son los impuestos progresistas, los otros no. Los progresivos son los lógicos y ganancias es progresivo. Claro. Por eso cuando yo lo veo a Moyano peleando, no porque tengan que tener mejores rutas o mejor transporte, sino peleando por el impuesto a ganancias, digo, no seas hijo de puta, eso para mí. Si vos sos un empresario, lo que estás cuidando es tu base de sustentación para seguir existiendo. Pero eso ya es un empresario hace muchos años. Claro. Y es el gremio mejor pago. Es tremendo.
Nosotros los docentes no pedimos eso porque no pagamos ganancia, no llegamos. Porque no llegan, claro. No llegamos. Cuando debería ser al revés. Claro. Debería ser los que más Claro, cobraran. como en Alemania tiene... Alemania, Ecuador, nena. Ahora, eso sí, no ingresas en la carrera tenés que saber docente mucho, sí. si no pasaste con los mejores Claro, puntajes. claro. No pasa nada. Con los mejores puntajes, como hace muchos años era acá. Cuando yo era joven. ¿No? No, acá se Cuando era más hace- chica, ¿no? No, eran buenas las escuelas. Yo egresé de escuela, era buena, pero pensé que- con suerte tenías escuelas con mejores metodologías y otras no. Y se ganaba bastante bien. Esto en medio No, de la todo. selección creo. Pero Yo nunca hace 30 años siempre fue fue la un misma. sueldo que te permitiera tener un año sabático, por ejemplo, No. cosa que en otros países sí hay. Y el sistema es cierto. Y después, en la medida en que O tomarte quedó un tiempo solo para en manos capacitar. de las mujeres, porque el hombre desapareció, fue peor. Sueldo, claro. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vos estuviste en, pues no recuerdo qué decir, vos estuviste como legisladora por la ley de justicia. No, porque eso fue en la época de Menem, antes de que yo fuera legisladora. Ajá. Salió la ley. Y gracias a Claudia Bello. Tendrían que ponerla en... Ella lo llamó a las 2 o 3 de la mañana a Menem porque no arrancaba, había una resistencia. Yo, ¿qué le dijo de eso? Decirle a los muchachos que voten. Y Menem bajó la orden, votaron y se fueron. Mírame la Claudia. Claro, la ley de cupo que fue un techo en realidad y no fue un piso. Y eso fue lo que... Pobre Carlito. Sí, pero hoy por hoy, en realidad, es lo que se consiguió. Sí, yo estoy de acuerdo. Gracias a eso se consiguió, pero hoy estamos peleando por una paridad en... Y va a venir, y va a venir, va a venir. En las Más tarde, provincias más es temprano. difícil. El asunto es que hay que laburarlo. Es que en las Pero- provincias es difícil. Además tenemos que pelear la paridad y es lo que hablábamos antes, los D. Sí, ¿Qué? Y los D, que sean, Que sean porque por ocupados ejemplo el por 3 de militantes. febrero Claro, por es, la militantes mujeres. es la hermana de la esposa de, Dirigente. no la Eso militante. pasa en montones de lugares. No, pero por eso tenemos que pelear contra un montón de cosas, la mujer Ahí militante. no hay que pelear contra las mujeres, porque yo creo que la mujer que accede, aunque sea puesta por un candidato varón, tiene tantas posibilidades de crecer y de aprender, porque lo que le pasa también es que no todas estamos formadas para poder acceder a cargos. Me parece que es una oportunidad en realidad de arrimarlas. Yo también, Sí, yo bueno, estoy de no acuerdo. siempre la con vos. mujer de- Y he dicho una cosa, la vez pasada que me valió que después ella me buscara y me agradeciera. En un momento, no sé en qué programa, esos programas que te tiran nombres de repente, que te dicen fulano y vos tenés que decir Sí, tal alguna cosa. palabra. Sí, sí. A mí me molesta mucho porque me parece que... reflexiva. Pero bueno, sí, porque además uno puede ser muy injusto. Y me dijeron Chiche Dualde, esperando que yo pegara. La verdad que dije, y lo creo, que es una mujer que creció mucho habiendo ingresado en la política sin saber política. Y que creció mucho. Después ella me llamó, me agradeció, qué sé yo qué, o se lo contaron, o dio la casualidad que lo vio y todo lo demás. Y es verdad, y era la mujer de... Ella me acuerdo que como diplomática, cuando fui presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, tenía un equipo espectacular de asesores, espectacular. Se supo rodear bien. Se supo rodear bien, supo trabajar muy bien, realmente sí. Bueno, fue Igual es una responsable. Igual es una Fue persona que hoy responsable. tampoco tiene mucha Bueno. gente como ella que la respetan. Chiche, Bueno, todos pero la respetan mucho. a ver, tampoco trascendió por algo especial. Pero yo respeto, como la respeto a Graciela Camaño, a quien conocí recién al principio, cuando todavía venía a cosas sindicales y demás, y ha crecido enormemente. Se recibió de abogada ahora de
Además sabe, no te dice nada sin Tiene un estudiar. carácter. Tiene un carácter de mierda, pero... Espera, si fuera un hombre nadie dice Pero nada. a veces... Pero, Pero si Para fuera estar en un hombre política nadie dice nada. Claro, pero- A ver, hay una cuestión que a mí... a lo que me refiero es, a veces nos tenemos que masculinizar, tenemos que tener carácter fuerte para competir por el poder. Sí, no te preocupes eso. Mira, a mí muchas veces, y muchas veces mujeres, me decían, ay, ¿y usted cómo combina la vida política con la vida de la cuidado de su familia? Yo decía, mira, yo te voy a contestar eso el día que se lo preguntes a un hombre y te lo conteste. Claro, Muy bien. claro, Muy bien. perfecto. Cuando un hombre te conteste eso, yo me voy a tomar el trabajo de pensar. Bravo, Perfecto. muy bueno. Te digo que me lo voy a llevar, porque eso me lo voy a llevar, Me lo voy a llevar, te lo voy a robar, te lo anticipo. Pregúntenme lo mismo que le preguntan a un hombre. Y si no, pregúntenle a un hombre lo mismo que me preguntan a mí, si usa preservativo. Claro. Sí, sí. Sí, porque ahí está la cosa machista. Pero eso se vio también ahora con ¿Por el qué a tema vos de la que el hogar legalización. tiene que ser una carga para vos y no para el hombre? Claro. Pero eso se vio con el tema de la legalización del aborto, cuando hubo muchos hombres que salían a decir, ustedes cierren las piernas. Entonces yo les decía, nosotros cerramos las piernas y ustedes cierran la mano, porque Ah, pero la responsabilidad es de los dos. ahí se jugó otra cosa, ahí se jugó la presencia a último momento de la iglesia, que en los lugares... Oigan, chicas, yo llegué a Córdoba, acá nos trascendió muy poco. Una semana antes de que se votara, a mí me habían invitado hacía mucho tiempo a ir a Córdoba a hablar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a la Universidad Católica. Tenía un jueves una cosa, el viernes otra. Como ellos hicieron propaganda, La Voz del Interior, que es el diario importante de Córdoba, que ahora tiene online, como tienen todos los diarios, arregló con ellos porque los locales de La Voz del Interior están muy cerca del aeropuerto. Entonces arreglaron en que ellos me iban a ir a buscar, los de La Voz del Interior, al avión, pasaba, me hacían un reportaje y me llevaban al hotel, a la ciudad. Lo cual le venía bien a todo el mundo y que se yo, a mí también. Me mandaron un mail preguntándome si yo no tenía problema, les dije que no y bueno, me llevaron. Cuando yo iba para la entrevista pensé, bueno, a ver, la primera pregunta de cajón es ¿para qué vino? Para que haga la propaganda de las dos charlas que iba a hacer. Y la otra cuestión iba a ser en ese momento el decreto, me parecía yo, ¿no? A mí, el decreto sobre las Fuerzas Armadas, donde yo tenía muchas dudas y preguntas y qué sé yo. Bueno, entonces dije, bueno, ya está armado, ya sé lo que... Me siento, acomodan la cámara, qué sé yo qué, y viene un periodista y me trae una carta de los 7 obispos de Córdoba, donde decía, porque estaban los 3 senadores de Córdoba, uno de Cambiemos y 2 peronistas, o 2 y 1, que habían presentado un proyecto alternativo que tenía chances de permitir que saliera. Entonces se alarmó, se ve que recibieron orden y hacen una carta donde hacían una serie de consideraciones, pero lo que llamaba mucho la atención es que dijera que si se votaba esa ley, este gobierno iba a ser como una dictadura. Ah, sí, yo lo leí. Sí. No sé si salió mucho Sí, tiempo, pero bueno. yo lo leí. Bueno, entonces yo cuando leí eso dije, alá, me cambiaron el panorama. Y esto era mucho más serio. Me preguntan si no tengo problema para contestar, le dije que no, y empezamos a filmar.
Entonces, bueno, hay una estrategia que es mirar la cámara fijo y hablarle al interlocutor. Entonces yo encaré la cámara, le dije, bueno, señores obispos de Córdoba, ustedes dicen tal cosa. O me lo preguntó el periodista. Ustedes saben lo que es una dictadura. Ustedes pasaron por lo que era una dictadura. Saben en Córdoba lo que significó una dictadura. Ustedes no podían votar. Ahora votan. Ustedes no podían estar en contra del gobierno si hubieran estado. Ahora pueden. Es más, pueden decir esto y no les va a pasar nada. Solo vamos a estar los que le digamos, ustedes se equivocan. Y en todo caso, la Iglesia Católica todavía no hizo una consideración a fondo de que tenía capellanes que en los centros clandestinos absolvían al oficial que tuviera culpa por haber torturado a una mujer embarazada, que por ejemplo podría haber abortado como consecuencia, o que dejaban que una mujer embarazada tuviera a su chico para matarla después y entregar a la criatura quitándole la identidad. Y había un capellán que absolvía. Eso era una dictadura. Se armó un quilombo. Sí, nosotros compartimos en la red esa nota. Hay otra cosa también, que a mí como hombre me da vergüenza, que un hombre diga frente a cámara la violación de un familiar, como lo dijo tú, la violación de un familiar no es intrafamiliar. La violación común. Es una horror que una persona diga eso. ¿Qué querés que te diga? Esa gente tenemos. Esa es la Argentina. Esa es la Argentina. Fue un sincericidio, eso estuvo diciendo que lo que estaban haciendo ellos era eso. No es sincericidio, es lo que creen. No, son, en Salta bueno, son bastante, ahí hay bastante complicación con los. Ahora, en los otros días, el jueves pasado, yo estaba en un almuerzo en la asociación de empresarios cristianos, ACTE, y Asociación Cristiana de Empresarios. Bueno, hice un discurso político y después hay preguntas. Y antes me habían presentado alguna gente, entre ellos un sacerdote que estaba ahí de civil, pero un sacerdote que forma parte, no sé, muy simpático, estaba en la otra mesa de al lado. Y después mientras yo hablaba, había gente que mandaba preguntas escritas. Y el presidente que me había presentado elegía después, una vez que terminé, me tiró preguntas. Y algunas que tenían que ver, pero hubo una muy cómica, no sé de quién, que dice, ¿cómo se redime un empresario que tiene culpas? ¿Qué culpas? Entonces le digo, miren, por favor, le pasan esa pregunta a la mesa de al lado. Perfecto. Que estaba el cura. Entonces el cura muy simpático dijo. Se lo mandó arriba la pregunta. Y la otra que vino, como pregunta, fue curiosa. Dice, ¿cómo se hace para cerrar la grieta que quedó después de la discusión de lo del aborto? Dije, miren, la verdad, no me pregunten a mí, pregúntenle a sus nietos, por favor. A los chicos de 14 y 15 años, los chicos de 16 votan todos ya. Tienen otra cabeza los chicos. Pregúntenles a ellos. Bueno, ayer yo me llevé una sorpresa con una nena de 10 años. No, los chicos tienen otra cabeza. Que me dio una respuesta y encima totalmente contraria a la opinión de su mamá y me dice, porque yo no tengo que pensar igual que mi mamá. Mi mamá es de pañuelo verde, pero yo soy de pañuelo celeste. Porque si fuiste adulta para tener sexo, tenés que ser adulta para afrontar. Sí, pero eso se lo dijo un grandote. Se lo han dicho porque hay un montón En de... la escuela de No, monjas. no, pero yo digo, la nena muy... No, después tuve otro caso al revés, donde una amiga mía me dice,
yo cambié mi cabeza con mi hija de 13 años que me dio a entender y hoy soy pañuelo verde por mi hija. Pero te quiero decir, ¿cómo los chicos de 10 y 12 años tienen No, una... Pero un chico de 10 o 12 años que te use ese argumento se lo dio un adulto. Sí, eso se lo dio alguien. No, Un maestro, entonces, no la madre. pero vos fijate que la mayoría de las estudiantes universitarias fue la que empujó toda esta movida. Y la gente Son las joven, chicas ¿no? jóvenes. No, pero perfecto, mi totalmente nieta, de acuerdo. mi nieta es abogada ya hace como 3 años, tiene 27 y fue porque ella es de las Yo, trabaja Graciela, en el estuve tema. bajo la lluvia desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Sí, bueno, como todos ellos. Me parece que las que estamos acá casi todas. Se agarraron bronquitis de todo. Porque hay que Entonces, pensar en los otros. Yo digo, en ese tema dije, bárbaro, yo me siento libre porque yo soy menopáusica. Yo aparte Así que sentía yo no como que milito tenía por que mí. acompañar a esa juventud que seguía mojándose, así que fue como... entonces me cuidado a los dice jóvenes. Camila, acariciar la posibilidad porque Tal cual. pensé así desde que tenía 15, 16 años. No podía Sí, dar tal cual, crédito pero- a lo que estaba pasando. Obviamente, Y pero era mi digo que- oportunidad histórica. Y yo hoy tengo una hija, mujer, que también es abogada, que piensa igual, y tengo nietas muy chiquitas, pero hay que seguir pensando por el resto. Claro, pero Igual, bueno, igual no está todo perdido. además va a venir Este es el Como verás, puntapié digo, inicial porque los está instalado la sociedad. que la iglesia haya salido tan locamente con esto de la dictadura, Claro, todo, una razón, que es porque venían Porque ya sabía perdiendo. que venía, claro. pusieron mucho. No, que mi nieta, Eso lo quita que fue a todas y la madre fue a varias también con ella. Yo no fui porque yo ya no voy más a ninguna concentración ni nada porque no me da el cuero. Me decía, se me sentía de vieja. Porque todos los sentía pibes, de vieja. vieja, 27 años. Porque todos los pibes tenían 15, 16 años, Mis chicas y alumnas de la chicos. secundaria fueron todas. Graciela, yo en un momento dije, Yo me sentía parece que se vieja. quedaron los jóvenes y la única viejita era soy yo. Porque entonces venían los chicos de la juventud, no, está bien, hasta que alguna que otra apareció, pero llegó un momento que era la 1 de la mañana, eran todos los jóvenes. es la lucha de ellos. Sí, el cuerpo le da, Claro. que tiene más resistencia Ese es el gran a la aprobación. problema que a mí me surge, ¿no? O sea, la duda, que no ven en esa generación. Hay gente que no llega a ver y que ellos van a hacer lo que van a hacer. Son los superadores, totalmente. Pero aparte, las leyes se hacen para las nuevas generaciones, no para las En general, creo que en también general la está- ley se hace después que la gente empujó. Sí. Viene detrás de la gente. Primero madura la sociedad porque y vos después fuiste los- diputada y fuiste senadora. En el momento en que uno está sentado en la banca, tiene que representar al resto del ciudadano, no en lo que uno opina como persona. Y yo veo que muchas veces el que está sentado no puede Separarlo. Pero la diferencia es si vos tenés conciencia Claro. de que estás al servicio de la Claro. cosa pública O que la o banca si es tuya. crees que la banca Claro. es tuya. ¿Y vos crees que hoy la gente... Hay de todo. Hay de todo? Hay de todo. Porque tenemos la senadora que dijo, como no leí el proyecto, no tuve tiempo, voto en contra. No, pero ella ya tenía un preconcepto de votar en contra. Personalmente tenía... La de no es una... Hay de todo, muchachos. Y acá se ve clarito que atravesaba todos los partidos. Todos los... Es verdad. Que es, Hubo partidos que la sociedad orgánicamente sí. respondieron y nosotros, los de La Pampa, lo podemos decir porque abogaron dos diputados con la media sanción en contra de la ley de aborto. Nuestro diputado radical vota a favor y cuando ven que las cosas cambian, los llaman de La Pampa, de gobernador, y le dice a estos dos diputados que ya habían hablado en contra del aborto, que tienen que votar a favor. Eso fue, y votaron a favor. Sí, pero después en el Senado no. No, en el Senado, sí, en el Senado el peronismo vota a favor y el que vota en contra es el diputado, el senador radical, que estuvo Marino, estuvo hasta último momento, que nos podemos decir las que venimos acá, rogando, diciéndole por favor que, o sea, no solo los argumentos que podamos tener, sino ya, cuando viendo que perdíamos, salvamos las ropas,
para nosotras en La Pampa tener un signo de progresismo para el radicalismo. Eso era lo que yo quería. Fue el último mensaje que yo le digo. Votá a favor aunque se pierda, porque vos levantás tu imagen. gobernadora. O sea, además por una cuestión de levantar tu imagen ante las mujeres y ante la juventud que no es porque es juvenil. Ese es el último mensaje que yo le mando. Y a pesar de todo, o sea, la orden era Ricón. ¿Él renueva? Él sigue siendo senador hasta el 2021, pero va, o sea, Quiere ser gobernador. Ser gobernador. Y ahí está la Pero explicación. la sociedad en su conjunto, ¿de qué color era? Porque claro, el senador mira a su provincia, a su ciudad y su provincia. Pasó nos explicaba la vez pasada Alicia, con Rosas. Claro. Ah, Rosas, oye, más antiguo que Rosas. Sí, sí. Pero Chaco era todo celeste y no podía votar en verde. Sí, no podés ponerte Eso fue la esa. Lo pintaba él. Sí. Si Esa no fue la podía, justificación si que no nos hubiera dio. sido, lo pintaba él. Pero acá hay que pensar en las minorías. Usted lo conoce, ¿no? Sí. No me- Y aparte el discurso fue terriblemente pobreza. Sí, sí. Y hay algunos que Bueno, ya pero tendría es que dar un paso al preferible. costado. Y no lo que dejar hizo que- Rosas. Porque si analizás el discurso... Tenemos un problema aparte que de- en nuestros de- partidos son del de año las mujeres, 83, de la salvo los que paridad se de las mujeres, de murieron, las siguen mujeres, siendo pero los voto mismos contra. nombres. Claro, no sé. No entendí. Muy progresista, pero no. Que va a seguir atornillada porque si en algún momento le sacan los fueros termina en cárcel, ¿Perdón? entonces va a seguir eternamente. Y así con todo. Sí, yo tengo muchas dudas con eso. Me parece que fue una salida, como está haciendo este gobierno, porque la verdad, que hacen, yo no sé si hace todo lo que puede o no tengo idea, pero es un desbarajuste. Pero vos no creés que son bastante improvisados. Es que son improvisados, y Claro. nunca habían gobernado antes, che. Claro. Y cuando gobernaron, que habían pero ni gobernado... siquiera se prepararon. No te podés preparar para todas. O vos estás preparado para todo en la vida. Va a ser honesto. No. Y sos político. Uno tiene una Bueno, cierta... Tenés que saber manejar a vas tus manejándote como podés. La verdad que con el tema de la seguridad y las Fuerzas Armadas, lo que se recibió es unas Fuerzas Armadas y de seguridad espantosas. Espantosas. Que no han conseguido modificarlas. Y encima tapan agujeros y entonces tenés gendarmería que debería estar custodiando porque para eso está Frontera, entrenada. sí. La frontera está Está en el en el conurbano. conurbano vigilando a la En gente. las zonas vulnerables. Los albatros, la prefectura que tienen que estar cuidando los ríos, Está Puerto Está Madero. en otra zona vulnerable. no, está cazando mapuche en el, Ah, sí, también. los que mataron a Rafael Nahuel, ¿no? Sí. Y las Fuerzas Armadas, que justamente la ley de defensa de democracia le impide trabajar en conflictos internos y nada más, te la quieren mandar a la frontera. Y ojo, porque si en serio lo que la querés meter es a pelear con los narcotraficantes, es muy complicado, porque no hay nada que sea más corruptor que el narcotráfico. Porque te disparan un cañonazo de $1 millón. Anda a decir que no. Entonces, ahí, y yo creo que dentro de las propias Fuerzas Armadas deben tener muchas dudas, porque están sufriendo las consecuencias del desprestigio todavía desde los 70. No han recuperado un lugar en la sociedad. Entonces, honestamente, yo tengo muchas más dudas que afirmaciones. Puedo entender el lío La intención. que recibieron y las dificultades que tienen. No sé si es la mejor salida. No lo sé. A una arena igual salió como a bancar. Sí, a una arena lo banco de otros que tienen. Pero eso también pinta también en lo económico. No, pero porque Jauna seguimos Arena echándole la bancó, culpa pero en a el los programa anteriores mío de gobiernos, radio, no que estuvo él y enseñar estuvieron nada. Balsa, cuando yo le dije, pero escúchame, Horacio, ¿a vos te parece que esto se puede hacer depender de un decreto sin discutirlo?
con las fuerzas políticas en general y en el Congreso. No, dice, hay que discutir. Claro, sí, él no estaba de acuerdo con el decreto, sino con el debate y la discusión en el Congreso. Yo creo que sí hay que discutir qué hacemos con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero país, hasta te diría, para protegerte políticamente. Claro, es el respaldo que tiene. Es el respaldo que tiene el gobierno ejecutivo. Ya nos estamos yendo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, así ya vamos cerrando. No, nada, ¿qué pensás en lo que resta por ahí de este gobierno actual? ¿Cómo lo ves al radicalismo? Al radicalismo lo veo sin representación. Perdió la conexión con a quienes representa. Sí. Pero hace rato, ¿eh? Entonces no estoy equivocada. Hace rato. Si no, no hubiéramos podido crecer nosotros. Sí. Que no supo ver cuál era su destino. Y una fuerza política. Le va a costar volver a la sociedad. Yo creo que en este momento debería ser menos difícil, hay más temas, pero no es sencillo. Para quienes yo respeto mucho y quiero mucho a muchos de los que conozco del radicalismo, hasta por una cuestión de tiempo pasada juntos y todo, y me pregunto cómo es que nos sale la idea de a qué grupo quieren representar. Claro. ¿A quién? Porque si no hay partido. Claro, que yo digo que estamos en un momento que hay mucha gente que está totalmente descreída de lo anterior y también está descreída con la actualidad. Entonces digo que el radicalismo tendría que volver a sus bases para hacer una alternativa. ¿Pero cuáles son sus bases? Claro, hoy no Es que ese es el problema. Bueno, eso es Hoy no Por está. eso. Hoy ha votado leyes que vos decís, ¿cómo puede ser que las haya votado? La reforma previsional en diciembre. Y un montón de pero cosas. además, Lo que un pasa es que el montón de... radicalismo perdió el eje. Claro. O sea, perdió... a ver, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo, solamente que a mí me sorprendió. Hoy, la semana pasada. Cornejo, gobernador de Mendoza. Está bien, y presidente del partido. Por razones que supongo que serán de conveniencia mutua, y lo entiendo. La Carlotto fue a poner, no sé, estuvo con él en un acto, siempre en la búsqueda de identificación de nietos, lo cual es importante. Se ve que un periodista le pregunta por el tema de las denuncias de corrupción. ¿Y qué dice Estela sin que a Cornejo se le mueva una ceja? Dice, no puede ser que un chofer escriba así y sin faltas de ortografía. A mí, un periodista americano que me conoce mucho, que estuvo acá entrevistándome, que es el hijo de Susan Sontag, la filósofa, David Reff, copia el artículo y me lo manda, ¿no? Diciendo, ¿qué respuesta es esta? Y yo, mira, lo único que te puedo decir es que se jubiló como directora de escuela. Para ella es más importante la ortografía Que lo que estaba que la realidad. Bueno, lo da desde ese punto de vista. Pero docente. además, una cosa de discriminación. Porque una maestra que está enseñando no se preocupa por saber si Panchito va a ser médico o chofer. Panchito tiene que saber leer y escribir. Es mi obligación y tiene que escribir bien y sin falta de ortografía. Y si es Mi análisis viejo era técnico, médico y estaba lleno de falta de ortografía y escribía para la miércoles. Bueno, entonces, ahora, que ella dijera eso a esta altura del partido a mí ya no me sorprende porque ha tomado un partido, bueno, que el gobernador de la provincia claro, él tenía que haber contestado. no fuera capaz de decir elegantemente, señora, cualquier chofer puede escribir. Porque, ¿qué suponía eso?
Eso suponía estar acusando al gobierno de haber hecho escribir los cuadernos. Y el gobierno de él. Claro, de deslindar responsabilidad. Sí, yo me quedé estupefacta y dije, no hay política en este momento en el radicalismo, perdónenme. No, pero No, nosotros estamos muy críticos. No hay noción de lo que es la política. Vos no podés dejarlo pasar. Es como si yo hubiera dejado pasar lo de los curas. Si hubiera sido muy importante que hubiera actuado, capaz hubiera ganado un poco de rédito, por lo menos ante nosotros. Si hubiera dicho, no, perdóneme señora, eso supone dos cosas. Una política, que es suponer que alguien ha conspirado y ha hecho esto, es lo que sea, pero además un chofer puede tener la mejor ortografía del mundo. Chau. Es que muchas veces hay gente que tiene que decir, mira que chofer, señora, porque acá estamos, y es o, señor, ingeniero. o cortarlo por los sanos y decir, señora, acá estamos para hablar de los Está el nietos. tema y no de Bueno, pero hoy en día parece que hay gente que es como casi incuestionable. Hoy tenía una discusión con una amiga en particular por esto, porque hay cosas que no se deberían cuestionar. Yo cuestiono todo siempre y entonces esto de que Estela de Carlotto, por ejemplo, digo, así como este hombre fue incapaz de interpelarla, responderle, creo que queda en la cierta gente que tomó el lugar de ciertos símbolos donde parece que no se le puede decir No se animan. interpelarla, No se animan. objetarle. No. Pero no hay que objetar, hay que Pero hablar. hay que separar Pero las uno cosas. puede Ella como No abuela es hace necesario una buena pelearse. obra, pero ella ahora se ha politizado y eso es otra cosa. Aparte uno puede Son dos discrepar cosas siempre con distintas, respeto claro. y hay que Pero La obra de ella como abuela no se puede discutir, está bien, pero ella tomó una... Ah, es como el caso del médico. Claro, tomó el partido político, política partidaria, y ya ahí es cuestionable. No, es cuestionable si sigue hablando en nombre En de defensa de de la cosas, ONG. claro, Si ella habla en nombre suyo. Exactamente. Totalmente. Bueno, la eso pregunta, no se contesta. entiende, que ¿Crees uno que es ser este gobierno humano llega e a buen integra término? ciertos grupos. Y Yo creo tendría. que hay que hacer No buen todo. término de no llegar a la elección. A ver, yo creo y espero que sí. Cuando a mí me preguntan si esta situación es igual que en el 2001, yo les digo no. Al mismo tiempo, mi desafío, que fue el programa de ayer, que se tomó eso del pan, pero en realidad la parte política más importante, a mi criterio, era decir, bueno, acá hay que interpelar a la oposición si va a ser una oposición republicana o va a apostar al caos. Y esto hay que decirlo desde todos los lugares. Hay que decir, se va a respetar republicanamente ser una oposición que puede mirar al país en su interés mayor, o van a querer que todo se ponga a jugar a cuanto peor mejor. Ahí perdemos todos. Y ahí perdemos todos, también ellos van a perder. Seguro. Pero bueno, Bueno, no va a Graciela, depender. Pero vos sabés que el peronismo siempre ha jugado así cuando es Bueno, oposición. pero también el peronismo hoy no es... Al peronismo le llegó ahora lo que le pasó al radicalismo en el 2001. Sí. Le pegó ahora. La crisis del 2001 que a ustedes los hizo bolsa, a nosotros también, pero... Todavía nos cuesta levantar. Vos no lo ves igual, pero vos sabés que yo tengo la misma sensación, yo tengo ganas de irme del país igual que tenía en el 2001. Sos un poco pesimista, pero bueno. bueno, Graciela, te agradecemos. Muy lindo el momento que compartimos. No, por eso fue despacito. Bueno, Siempre vamos a sacar una enriquecedor. fotito. Sí, nos vamos a sacar Muy una generosa foto. con nosotros, muchas gracias.